El llanto de la infanta resonó por los corredores del Alcázar de Segovia aquella madrugada de noviembre de 1479. No era el llanto común de un recién nacido. Era un presagio que solo las comadronas supieron interpretar en su silencio cómplice. Juana, tercera hija de los reyes católicos, había llegado al mundo con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia las sombras que las velas proyectaban sobre los tapices flamencos. Isabel de Castilla, agotada por el parto, apenas tuvo fuerzas para sostenerla. Fernando de Aragón, al recibir la noticia de otro vástago femenino, simplemente asintió y regresó a sus mapas de conquista. La niña creció entre el incienso de las capillas reales y el hierro de las armaduras que desfilaban hacia Granada. Sus primeros pasos los dio sobre suelos manchados con la sangre invisible de conversos y herejes. El palacio era una jaula dorada donde cada gesto era vigilado, cada palabra medida, cada emoción sofocada antes de nacer. Las damas de compañía la vestían como a una muñeca de porcelana, envolviéndola en terciopelos negros y brocados dorados que pesaban más que su propio cuerpo infantil. A los 5 años, Juana ya hablaba latín con la fluidez de un cardenal. A los 7, dominaba el francés y comenzaba a descifrar los secretos del flamenco. Su preceptor, el humanista Beatriz Galindo, observaba con preocupación cómo la infanta devoraba tratados de filosofía, mientras sus hermanas jugaban con muñecas de trapo. «Esta niña piensa demasiado», murmuró una vez a la reina. Isabel, ocupada en la guerra santa contra el último bastión musulmán, apenas levantó la vista de sus documentos. «Entonces enséñale a callar lo que piensa», fue su respuesta. El silencio se convirtió en la primera prisión de Juana. Aprendió a ocultar su inteligencia tras miradas perdidas, a disfrazar sus preguntas incómodas con sonrisas vacías. Cuando los embajadores extranjeros visitaban la corte, la presentaban como una joya más del tesoro real, bella, culta, obediente. Nadie notaba cómo sus manos temblaban al sostener el misal durante las interminables misas, ni cómo sus ojos seguían el vuelo de los pájaros a través de las ventanas emplomadas, envidiando su libertad. La Inquisición era el latido oscuro del reino. Juana presenció su primer auto de fe a los 10 años. La obligaron a permanecer inmóvil en el estrado real, mientras las llamas consumían a los condenados. El olor a carne quemada se mezcló para siempre en su memoria con el perfume de las rosas del jardín real. Esa noche, la encontraron en la capilla, arrodillada no ante el altar, sino ante una ventana abierta, murmurando palabras en una lengua que nadie reconoció. Fue la primera vez que la llamaron extraña. Los preparativos para su boda comenzaron cuando apenas había dejado de jugar con muñecas. Felipe de Habsburgo, archiduque de Austria, era el premio en la lotería dinástica que sus padres habían jugado con maestría. Las cartas de negociación iban y venían, escritas en latín frío y calculador. Juana era una cifra, un útero real, un puente entre imperios. En los retratos que le enviaron del prometido, ella buscaba algo humano en aquellos ojos pintados. Solo encontró la misma vacuidad que veía en los espejos de palacio. La corte castellana la moldeaba como arcilla para su destino flamenco. Le enseñaron a bailar las danzas borgoñonas, a inclinar la cabeza en el ángulo exacto de sumisión elegante, a sonreír sin mostrar los dientes. Pero por las noches, cuando las damas dormían, Juana se escabullía a la biblioteca. Allí, entre códices polvorientos, buscaba respuestas a preguntas que no debía formular. Leyó sobre santas que se negaron al matrimonio, sobre reinas que gobernaron solas, sobre mujeres que prefirieron la hoguera a la obediencia. Su madre la encontró, una madrugada dormida sobre un tratado de Aristóteles. Isabel contempló a su hija, viendo en ella un reflejo distorsionado de su propia ambición frustrada. «Fuimos hechas para parir reyes, no para pensar como ellos», le dijo mientras la despertaba. Juana la miró con esos ojos que ya entonces parecían ver demasiado. «¿Entonces por qué Dios nos dio entendimiento, madre?» Isabel no respondió. Ordenó que quemaran la mitad de los libros de la biblioteca.
El día que partió hacia Flandes, Juana tenía 16 años. El séquito era magnífico: 200 nobles, 1000 soldados, cofres repletos de oro castellano. Ella iba en el centro, como una reliquia sagrada transportada hacia su santuario final. Al cruzar los Pirineos, se volvió para mirar por última vez las tierras de Castilla. Las montañas se alzaban como muros de una prisión que se extendía más allá del horizonte. El tatoísimo viento del norte le trajo el olor a mar y libertad imposible. En ese momento, Juana de Castilla murió. Lo que continuó el viaje era solo un cuerpo real, una promesa dinástica, una corona sin reino. Los cronistas escribirían que lloró durante todo el trayecto, pero sus lágrimas no eran de tristeza ni de miedo. Eran el luto anticipado por la mujer que nunca le permitirían ser. Brujas, 1496. El encuentro fue una colisión de mundos. Felipe el Hermoso esperaba en el Salón de los Espejos, rodeado de cortesanos que susurraban en francés y reían con la ligereza de quienes nunca conocieron la sombra de la Inquisición. Cuando Juana entró, vestida de negro castellano entre aquella explosión de sedas coloridas, el silencio cayó como una guillotina. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, ella supo que estaba perdida. Felipe tenía la belleza cruel de los depredadores. Rubio como el trigo flamenco, alto como los robles del norte, se movía con la gracia calculada de quien siempre ha sido deseado. Sus manos, cuando tomaron las de Juana para el besamanos protocolario, eran frías como el mármol de las tumbas. Pero ella ardió al contacto. Fue un fuego que la consumiría durante los próximos 10 años, hasta reducirla a cenizas. La noche de bodas fue una revelación brutal. Juana, educada en el pudor monástico de Castilla, descubrió en los brazos de Felipe un abismo de sensaciones que la teología no había previsto. Él la poseyó con la misma indiferencia con que se conquista un territorio más. Pero ella se entregó, como quien se arroja a un pozo sin fondo, creyendo encontrar en la caída algo parecido a la libertad. Los cortesanos flamencos murmuraban que la princesa española gemía demasiado alto, que sus gritos de placer escandalizaban a las damas. Felipe sonreía, satisfecho de haber domado a la yegua salvaje del sur. Pero el amor de Juana no era domesticación, era inmolación. Comenzó a seguirlo por los pasillos del palacio, a acechar sus movimientos, a interrogar a los criados sobre sus ausencias. Felipe cultivaba amantes como quien colecciona joyas. Una dama de la corte aquí, una burguesa rica allá, incluso se rumoreaba que visitaba los burdeles del puerto. Juana lo sabía, lo olía en su piel cuando regresaba al lecho conyugal, ese aroma a perfumes ajenos y mentiras. La primera crisis llegó cuando lo encontró con una de sus damas de compañía. La muchacha, rubia y risueña, huía medio desnuda mientras Felipe se abrochaba tranquilamente el jubón. Juana no gritó. No lloró. Tomó unas tijeras de la mesa de costura y comenzó a cortar su propio cabello, mechón por mechón, hasta quedar casi calva. «Si no soy suficientemente hermosa para ti», dijo con voz neutra, «entonces no necesito esta belleza». Felipe la miró con desprecio y salió de la habitación. Esa noche durmió en otros aposentos. Juana permaneció despierta, acariciando los mechones cortados como si fueran reliquias de una santa. Los embarazos la anclaban temporalmente a la cordura. Cuando llevaba a los hijos de Felipe en su vientre, él mostraba una ternura distante, como quien cuida una inversión valiosa. Juana paría herederos con la eficiencia de una máquina dinástica. Leonor, Carlos, Isabel, Fernando, María, Catalina, 6 vástagos en 10 años. Su cuerpo se deformaba y recuperaba al ritmo de las estaciones, mientras su mente se fragmentaba un poco más con cada parto. Entre alumbramiento y alumbramiento, la locura de amor se manifestaba en escenas que los cronistas registraron con morbo disfrazado de historia, Juana ordenando que cerraran con llave las habitaciones de las damas jóvenes, Juana interrogando a los pajes sobre los itinerarios secretos de su esposo.
Juana disfrazándose de sirvienta para seguirlo a sus citas clandestinas. Los flamencos reían. Los españoles de su séquito bajaban la mirada, avergonzados de ver a una hija de los reyes católicos reducida a espía de alcoba. Felipe jugaba con su desesperación como un gato con un ratón herido. Le juraba amor eterno por la mañana y la humillaba públicamente por la tarde. La llamaba mi española ardiente en la cama y la loca de Castilla en los salones. Organizaba fiestas suntuosas donde exhibía a sus amantes, mientras Juana, embarazada o recién parida, era confinada a sus aposentos por razones de salud. Cuando ella protestaba, él respondía con silencios que duraban semanas. El punto de quiebre llegó en 1506. Juana había heredado la corona de Castilla tras la muerte de 1900 su madre, pero Felipe maniobraba para arrebatársela. Las cortes castellanas la reconocían como reina propietaria. Él insistía en gobernar como rey consorte con plenos poderes. En medio de estas disputas políticas, el cuerpo de Felipe comenzó a fallar. Fiebres repentinas, sudores nocturnos, dolores que lo doblaban en dos. Los médicos hablaban de tifus, los enemigos, de veneno. Juana lo cuidó con la devoción de una mártir. Permaneció días enteros junto a su lecho, ignorando los consejos de alejarse por riesgo de contagio. Le limpiaba el sudor, le cambiaba las sábanas empapadas, le susurraba palabras de amor en español, latín, francés, flamenco, como si la poliglotía pudiera conjurar a la muerte. Felipe, en sus delirios febriles, llamaba a sus amantes. Juana fingía no escuchar. Murió un martes de septiembre. El cuerpo aún estaba tibio cuando los consejeros comenzaron a urdir planes para apartar a Juana del poder. Ella permanecía inmóvil junto al cadáver, acariciando ese rostro que ya no podría herirla más. Las damas intentaron apartarla para preparar el cuerpo. Juana las golpeó con fuerza sorprendente. «Es mío», repetía, «en muerte como nunca lo fue en vida, es mío». Lo que siguió fue el espectáculo que legitimaría su encierro. Juana ordenó embalsamar el cuerpo, mandó construir un ataúd con ventanas de cristal para poder contemplarlo. Organizó un cortejo fúnebre que vagó por Castilla durante meses, viajando solo de noche porque, según ella, una mujer honesta no debe exponerse a las miradas de otros hombres después de enviudar. En cada parada, ordenaba abrir el féretro, besaba los labios putrefactos, hablaba con el cadáver sobre el reino, los hijos, el clima. Los nobles castellanos se santiguaban, los flamencos huían despavoridos. Todos coincidían. La reina había perdido la razón. Pero en las aldeas por donde pasaba el macabro cortejo, las mujeres del pueblo entendían, veían en esa procesión delirante no la locura, sino el último acto de posesión de una mujer que solo en la muerte había logrado que su hombre le perteneciera completamente. El amor había sido su perdición, pero fue el poder quien dictó la sentencia. La pasión descontrolada de una reina era más peligrosa que cualquier herejía. Había que encerrarla, silenciarla, borrarla. La locura de amor sería la excusa perfecta. Juana de Castilla, reina propietaria de un imperio, fue condenada a cadena perpetua. Su crimen: amar como solo se permite amar a los hombres. Tordesillas, febrero de 1509. La comitiva real atravesó las puertas de la fortaleza cuando el sol moría sobre el Duero. Fernando el Católico, su padre, había elegido personalmente aquella prisión disfrazada de palacio. Muros de 4 metros de espesor, ventanas como troneras, un puente levadizo que se alzaría para no bajar jamás. Por el bien del reino, había dictaminado. Por su propia seguridad, murmuraban los cortesanos. Por el terror a una mujer con poder, sabían todos en silencio. Juana entró a su celda real sin oponer resistencia. Llevaba semanas sin hablar, desde que le arrebataron el féretro de Felipe. Sus ojos, antes ardientes, ahora miraban con la fijeza de los ahogados.
La despojaron de sus ropas de reina y la vistieron con un sayal negro, áspero como penitencia. Le asignaron 2 habitaciones, una alcoba sin espejos y una antesala donde recibiría a los fantasmas de su antigua vida. El mobiliario era austero, casi monacal. Solo conservó un crucifijo de ébano y un retrato de Felipe que ella misma había prohibido colgar. Lo guardaba bajo la almohada. Luis Ferrer fue su primer carcelero, designado por Fernando con instrucciones precisas. Cada carta, cada visita, cada comida debía ser registrada. Las llaves las guardaba el propio rey. Juana no podía salir al patio sin escolta, no podía recibir a nadie sin testigos, no podía siquiera elegir su propia ropa. Ferrer llevaba un diario meticuloso. La reina permaneció hoy 9 horas mirando por la ventana. No probó alimento, murmuró palabras ininteligibles en flamenco. Esos reportes viajaban semanalmente a la corte, donde Fernando los leía con satisfacción. Una reina muda era una reina perfecta. Los primeros años fueron de resistencia silenciosa. Juana se negaba a comer durante días, hasta que la amenazaban con alimentarla por la fuerza. Rechazaba vestirse, permaneciendo en camisón hasta que el hedor obligaba a las damas a bañarla entre gritos y forcejeos. Cuando intentaba escribir cartas a sus hijos, se las arrebataban antes de que la tinta secara. Su única victoria fue conservar a su hija menor, Catalina, durante unos años. La niña creció viendo a su madre como una sombra que hablaba sola y lloraba sin lágrimas. Fernando murió en 1516. Por unas semanas, Juana creyó que la liberarían. Era la reina legítima, la heredera de Castilla y Aragón. Esperó vestida, con sus mejores galas, las que había conservado escondidas. Pero quien cruzó el puente no fue la libertad, sino su hijo Carlos, el futuro emperador. Tenía 16 años y los ojos fríos de los Habsburgo. La miró como se mira a un problema dinástico. Madre, dijo en un español torpe con acento flamenco, vuestra enfermedad os impide gobernar. Yo asumiré la regencia en vuestro nombre. Juana se levantó con una dignidad que sobrecogió a los presentes. No estoy enferma, pronunció cada palabra como si fuera una sentencia. Estoy prisionera. Hay una diferencia que la historia juzgará. Carlos desvió la mirada. Había heredado reinos enteros, pero no el valor para mirar a los ojos a la mujer que lo había parido. Partió esa misma tarde, dejando órdenes estrictas. El encierro continuaría, por el bien del imperio. El nuevo carcelero fue más cruel. Tenía, marqués y verdugo con título nobiliario, perfeccionó el arte de la tortura psicológica. Reducía las raciones cuando Juana mostraba signos de lucidez. Le ocultaba noticias del exterior, haciéndole creer que sus otros hijos habían muerto. Ordenaba misas a horas intempestivas para privarla del sueño. Cuando ella pedía confesión, traían a sacerdotes que la exhortaban a reconocer su locura como penitencia divina. Los documentos del archivo de Simancas revelan el horror cotidiano. Cartas del marqués detallando cómo castigaba a la reina con remedios necesarios, encierros en habitaciones sin luz durante semanas, baños de agua helada para calmar sus humores, ayunos forzados disfrazados de penitencia religiosa. Juana resistía con una fortaleza que desquiciaba a sus verdugos. Se negaba a firmar abdicaciones. Rechazaba reconocer la autoridad de Carlos. En sus momentos de mayor lucidez, dictaba testamentos que nadie registraba, nombrando herederos que nunca conocerían su voluntad. Las visitas eran el teatro más cruel. Cuando algún noble extranjero solicitaba audiencia con la reina de Castilla, organizaban una puesta en escena macabra. La vestían precipitadamente, la sentaban en un trono polvoriento, le susurraban amenazas para que no hablara. Juana permanecía muda mientras Denia explicaba la indisposición mental de su majestad. Solo sus ojos delataban la verdad, pero nadie se atrevía a interpretarla. Pasaron décadas. Carlos se convirtió en el emperador más poderoso de Europa, mientras su madre se pudría en Tordesillas. Los nietos que nunca conoció conquistaban América en su nombre.
Las riquezas del Nuevo Mundo financiaban guerras que se libraban bajo su título. Juana I de Castilla, soberana nominal de medio mundo conocido, no podía siquiera elegir qué comer. En 1555, algo se quebró definitivamente en ella. Dejó de reconocer a las sirvientas. Confundía a Denia con Felipe, rogándole que la perdonara por haberlo amado tanto. Hablaba con las paredes como si fueran sus hijos muertos. Pero en ocasiones, la locura se disipaba como niebla y aparecía la reina. Entonces dictaba órdenes que nadie obedecería, firmaba decretos que nadie ejecutaría, perdonaba crímenes que nadie había cometido. Su cuerpo, ese recipiente real que había parido emperadores, se convirtió en su última prisión. Llagas que no sanaban, dolores que la doblaban, una ceguera progresiva que le robaba hasta las sombras, pero se negaba a morir, como si vivir fuera su única forma de protesta, su último acto de soberanía. Los médicos se maravillaban de su resistencia. Denia se desesperaba. Carlos, desde sus palacios imperiales, preguntaba discretamente cuándo se resolvería el problema de Tordesillas. 46 años duró el encierro. Casi medio siglo enterrada en vida. Los muros de Milanesentevis, su celda guardaban las marcas de sus uñas, testimonios mudos de los intentos de fuga. En las piedras había grabado fechas que nadie podía descifrar. Tal vez los cumpleaños de los hijos que la habían olvidado. Tal vez los aniversarios con Felipe. Tal vez simplemente los días en que aún recordaba su propio nombre. Los últimos años fueron de un silencio mineral. Juana ya no hablaba, no comía sin ser forzada, no reconocía rostros ni voces. Pero cuando llegaba la noche y los carceleros dormían, las guardias juraban escucharla susurrar en la oscuridad. Siempre las mismas palabras, en un latín perfecto de su infancia estudiosa. Regina sum. Soy reina. Como si después de todo, después de las traiciones del padre y el abandono del hijo, después de las cadenas y los silencios y los años robados, esa fuera la única verdad que ningún calabozo había podido arrebatarle. La historia oficial la enterró como loca. Los documentos la archivaron como incapaz. Pero en los márgenes de los informes de sus carceleros, en las anotaciones apresuradas de los médicos, en los silencios incómodos de los cronistas, late otra verdad. Juana de Castilla no fue encerrada por loca, fue enloquecida por encerrada. Su cárcel no fue consecuencia de su demencia, sino su causa. El poder necesitaba una reina sin voz. Fabricaron una loca para justificar el despojo, y el mundo, cómplice y cobarde, miró hacia otro lado mientras una mujer se consumía en las sombras para que los hombres de su sangre pudieran brillar al sol del imperio. Tordesillas, 1545. El cuerpo de Juana había dejado de pertenecerle décadas atrás. A los 66 años, era un mapa de cicatrices que narraban una historia que nadie leería. Las manos que habían acariciado a Felipe temblaban ahora con un Parkinson que los médicos atribuían a la demencia, pero que ellas habían nacido del frío perpetuo de las mazmorras. Los pies que habían danzado en Bruselas estaban deformes, hinchados por 4 décadas de caminar en círculos por las mismas baldosas. Su espalda, curvada como un signo de interrogación, preguntaba al vacío por qué el castigo de existir no tenía fin. Las sirvientas más viejas murmuraban que la reina había dejado de verse en los espejos hacia 1520. Ordenó retirarlos todos, incluso los pedazos de metal pulido. No por vanidad, esa había muerto con Felipe, sino por piedad hacia sí misma. No soportaba encontrarse con el fantasma en que la habían convertido. Cuando necesitaba peinarse, lo hacía al tacto, enredando sus dedos en una cabellera que había perdido el color del trigo castellano, para volverse ceniza de hoguera extinta. Los archivos médicos, descubiertos siglos después, revelan el sadismo clínico de su cautiverio. El doctor Soto describía con precisión quirúrgica el deterioro. La reina padece bubones en las ingles que supuran materia fétida. Se niega a que la examinen, grita que su cuerpo es sagrado
que solo Dios puede juzgar su podredumbre. Las infecciones urinarias eran constantes, consecuencia de años reteniendo sus necesidades, porque no confiaba en las vacinillas que le proporcionaban. Temía venenos, pociones, cualquier sustancia que pudiera robarle lo último que poseía, su conciencia atormentada. El hambre era su compañera más fiel, no la de alimentos, esos los rechazaba con regularidad monástica, sino el hambre de humanidad. Pasaban meses sin que escuchara su nombre verdadero. Era la señora, la enferma, la paciente. Juana había desaparecido del lenguaje como había desaparecido de la historia. En sus momentos de mayor lucidez, se mordía los labios hasta sangrar solo para recordar que aún podía sentir algo propio. Las estaciones perdieron significado en su encierro. Solo distinguía el paso del tiempo por los dolores articulares, que empeoraban con la humedad, por las toses que llegaban con el invierno y no se marchaban hasta el verano. Su cuerpo se había convertido en un reloj de arena donde la arena era dolor, y el dolor era tiempo y el tiempo era nada. Los guardias apostaban sobre cuándo moriría. Llevaban décadas perdiendo la apuesta. En 1550, una crisis casi la libera. Fiebres altísimas, delirios que duraban días, convulsiones que arqueaban su cuerpo como si el demonio, o la libertad, quisiera salir por su garganta. Denia mandó llamar a los mejores médicos, no por compasión, sino por protocolo. Una reina no podía morir sin extrema unción oficial, pero Juana, en su agonía, tuvo un momento de claridad aterradora. Agarró la mano del confesor y susurró: «No me dejen morir encerrada, que mi último aliento sea bajo el cielo abierto». El sacerdote asintió, mintiendo. La reina lo supo, pero fingió creerle. Era su último acto de cortesía real. Sobrevivió. Su cuerpo, ese castillo en ruinas, se negaba a capitular. Las llagas se convertían en costras, las costras en nuevas llagas. Los huesos se soldaban torcidos después de las caídas. El estómago aceptaba el mínimo alimento necesario para perpetuar el suplicio. Era como si la muerte por despecho se negara a liberarla. O tal vez era ella quien se negaba a morir, aferrada a la existencia como única forma de protesta. Los últimos años fueron de metamorfosis final. Juana dejó de hablar en español. Solo murmuraba en latín, la lengua de su infancia, como si regresara al principio para encontrar el final. Rechazaba vestirse, permaneciendo envuelta en mantas que olían a orines y tiempo muerto. Su cabello, que ya no se peinaba, formaba una maraña gris donde anidaban recuerdos rotos. Las uñas le crecían como garras, amarillentas y quebradizas. Los dientes se le caían uno por uno, llevándose las últimas palabras no dichas. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto nacer y morir un imperio, permanecían terriblemente lúcidos. En ellos ardía una llama que ni medio siglo de encierro había podido extinguir. Los sirvientes nuevos no soportaban su mirada. Decían que era como asomarse a un pozo donde el fondo gritaba. Los veteranos sabían la verdad. Era la mirada de alguien que había visto el verdadero rostro del poder y había sobrevivido para no contarlo. La Semana Santa de 1555 marcó el principio del fin. Juana dejó de levantarse. Permanecía en el dinocesos lecho, una figura esquelética bajo montañas de mantas raídas. Pero su mente, esa fortaleza inexpugnable, seguía funcionando con precisión cruel. Reconocía a cada carcelero, recordaba cada humillación, catalogaba cada día robado. Cuando el obispo vino a darle la comunión, ella cerró la boca con fuerza. «Dios no entra en calabozos», musitó. Fue su última herejía. Los estertores duraron 3 días. 3 días en los que Juana de Castilla, reina de España, madre del emperador del Sacro Imperio, señora nominal de las Indias, murió pulgada a pulgada, célula por célula, recuerdo por recuerdo. Las sirvientas contaron después que en sus delirios finales hablaba con sus hijos muertos.
Perdonaba a Felipe, maldecía a su padre. Pero los documentos oficiales son más prosaicos. Falleció de causas naturales, en paz con Dios y la Iglesia. Mentira. Juana murió como había vivido los últimos 46 años, en guerra silenciosa contra un mundo que la había enterrado viva. Su cuerpo, ese campo de batalla donde el poder había librado su guerra más cruel, era al final solo un despojo. Pero un despojo que había resistido. Cada arruga era una trinchera, cada llaga, una medalla de resistencia, cada hueso deformado, un monumento a la supervivencia. La lavaron con agua de rosas, tratando de disfrazar el olor a mazmorra que se había impregnado hasta en sus huesos. La vistieron con galas reales que colgaban grotescas sobre su esqueleto. Le pusieron la corona que nunca la dejaron usar. Y así, convertida en la parodia de lo que nunca le permitieron ser, Juana de Castilla fue devuelta a la historia, no como la reina que fue, sino como el cadáver que el poder necesitaba, silencioso, inmóvil, incapaz ya de contradecir la versión oficial de su locura. Su cuerpo fue enterrado en Granada, junto a Felipe, en suprema ironía. Unidos en la muerte, como nunca lo estuvieron en vida. Pero los sepultureros juraron que, al depositar el ataúd en la cripta, escucharon un sonido imposible, el eco de una carcajada, como si Juana, incluso muerta, se burlara de la eternidad que le imponían junto al hombre que la había destruido. Como si supiera que su verdadera tumba había sido Tordesillas y todo lo demás era solo decorado para la galería de la historia. El imperio donde nunca se ponía el sol se construyó sobre los huesos de una mujer que nunca vio amanecer. Mientras Juana se pudría en Tordesillas, su hijo Carlos V conquistaba Europa con el oro de América, guerreaba contra Francia con los tercios de Castilla, defendía la cristiandad contra los turcos con las rentas de Aragón, todo en nombre de una reina que no podía ni elegir su propia comida. Los documentos llevaban su sello, las monedas su efigie, las conquistas su bendición. Juana I de Castilla reinaba sobre medio mundo desde una celda de 4 metros cuadrados, la paradoja más cruel de la historia de España. En los archivos de Indias reposan las cédulas reales que prueban la farsa. Doña Juana y don Carlos, su hijo, rezaba el encabezamiento de cada decreto. Ella primero, él después, en el orden protocolario. Pero su nombre era solo tinta seca sobre pergamino muerto. Los conquistadores invocaban a la reina loca mientras masacraban aztecas. Los encomenderos esclavizaban indígenas con permisos firmados por una soberana que llevaba décadas sin ver la luz del día. El Nuevo Mundo se teñía de sangre bendecida por una mujer a la que no dejaban comulgar. Carlos abdicó en 1556, un año después de la muerte de su madre. Los historiadores oficiales lo atribuyen al cansancio del poder, a la gota, al peso de gobernar un imperio tan vasto. Pero en sus cartas privadas, descubiertas siglos después, aparece otra verdad. La sombra de Tordesillas me persigue, escribió a su hermana. Cada noche sueño con sus ojos. Me pregunto si Dios me perdonará por haber reinado sobre el cadáver de mi madre. Se retiró a Yuste buscando penitencia. Murió delirando, llamando a Juana, pidiéndole perdón en un español que nunca había dominado del todo. Felipe II, el nieto que nunca conoció, perfeccionó el arte del silencio histórico. Ordenó quemar los documentos comprometedores, reescribir las crónicas, perpetuar la leyenda de la locura. El Escorial, ese monumento a la grandeza imperial, se alzó como un mausoleo no solo para los cuerpos reales, sino para las verdades incómodas. En sus muros de granito se enterró definitivamente a Juana la Cuerda, la capaz, la legítima. Solo sobrevivió Juana la Loca, más útil muerta que viva. Los pintores de corte la retrataron con ojos extraviados, cabellos despeinados, gestos dementes. Ninguno la había visto nunca, pero eso no importaba. La iconografía del poder necesitaba una loca, no una víctima.
Los dramaturgos del siglo de oro convirtieron su tragedia en espectáculo. Lope de Vega la hizo deambular por los escenarios, arrastrando el féretro de Felipe entre versos que romantizaban el horror. Nadie escribió sobre los 46 años de calabozo. El amor loco vendía más que la injusticia política. La Mapo, leyenda negra que persiguió a España durante siglos, se cebó en la Inquisición, en la conquista de América, en la expulsión de judíos y moriscos. Pero guardó un silencio cómplice sobre Tordesillas, como si hasta los enemigos del imperio entendieran que hay verdades demasiado peligrosas, que si se admitía que una reina legítima había sido enterrada en vida para que los hombres de su sangre gobernaran, todo el edificio de la monarquía europea temblaría hasta los cimientos. Los románticos del siglo XIX la redescubrieron, pero solo para convertirla en otra cosa. La transformaron en heroína gótica, en mártir del amor, en Ofelia española. Lord Byron escribió versos sobre su pasión destructiva. Los pintores franceses la imaginaron bella y etérea, vagando entre pelos y cadáveres. Nadie pintó las llagas, nadie versificó sobre los bubones, nadie romantizó los 46 años comiendo las sobras que le permitían sus carceleros. Incluso la historia moderna ha sido cómplice. Los manuales escolares dedican párrafos a su enfermedad mental, diagnosticándola retroactivamente, con términos clínicos que disfrazan el crimen político. Esquizofrenia, dicen algunos. Trastorno bipolar, sugieren otros. Psicosis posparto, aventuran los más atrevidos. Cualquier etiqueta médica antes que pronunciar la palabra prohibida. Víctima. Cualquier explicación patológica antes que admitir la verdad política, que el imperio español se cimentó sobre el secuestro de su reina legítima. Las feministas del siglo XX intentaron reivindicarla, pero hasta ellas cayeron en la trampa del amor. La convirtieron en símbolo de la mujer destruida por la pasión, en advertencia sobre los peligros de amar demasiado. Como si el problema hubiera sido su corazón y no las manos que la encerraron. Como si Juana hubiera sido castigada por amar a Felipe y no por ser la heredera de Castilla. Como si su locura hubiera sido causa y no consecuencia de su cautiverio. Hoy, los turistas pasan por Tordesillas sin detenerse. Es apenas un punto en el mapa entre Madrid y Valladolid. El Palacio Prisión es un museo menor donde los guías repiten la cantinela oficial. Aquí vivió retirada la reina Juana aquejada de problemas mentales. Los visitantes asienten, toman fotos, compran postales. Nadie pregunta por qué las ventanas son tan pequeñas. Nadie nota las marcas en las paredes. Nadie escucha los ecos de medio siglo de silencio forzado. En los sótanos del archivo de Simancas duermen aún documentos sin catalogar, cartas interceptadas, informes de espías, confesiones arrancadas, papeles que podrían reescribir la historia, que podrían devolverle a Juana su cordura póstuma, pero permanecen sellados, protegidos por la burocracia y la indiferencia, porque admitir la verdad sobre Juana sería admitir la mentira fundacional del imperio, sería reconocer que la grandeza de España se construyó sobre el cuerpo sepultado de su reina. Los Austrias reinaron 2 siglos sobre España. Los Borbones les sucedieron y continúan hasta hoy. Dinastías enteras han ocupado el trono que le fue negado a su legítima propietaria. Millones de súbditos han jurado lealtad a reyes y reinas, cuya legitimidad descendía de aquella usurpación original. El Estado español moderno, la monarquía parlamentaria, la democracia actual, todos son herederos involuntarios de aquel crimen dinástico. Todos cargan, sin saberlo, con la maldición de Tordesillas. Pero la historia tiene grietas, por donde se filtra la verdad, en los márgenes de las crónicas oficiales, en los silencios de los documentos, en las contradicciones de los testimonios. Juana sigue hablando. No la Juana loca de los manuales, sino la Juana lúcida, que comprendió antes que nadie la verdadera naturaleza del poder, la que supo que su encierro no era castigo por su locura, sino precio por su legitimidad, la que entendió que en un mundo gobernado por hombres,
Una mujer con corona era más peligrosa que cualquier ejército enemigo. Su celda en Tordesillas sigue en pie, vacía ahora, convertida en atracción turística menor. Pero quienes saben escuchar juran oír aún el susurro que atormentó a sus carceleros durante medio siglo. Regina sum. Soy reina. Presente continuo, no pretérito, porque Juana nunca abdicó, nunca renunció, nunca cedió su derecho. Murió siendo reina de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de las Indias occidentales y orientales, de las islas y tierra firme del mar Océano, reina de todo y dueña de nada, soberana de un imperio donde la enterraron, viva para que su corona no estorbara a las ambiciones de los hombres de su sangre. La historia, esa prostituta del poder, la llamó loca. Pero fue el mundo el que enloqueció al preferir el despojo a la legitimidad, la usurpación al derecho, el silencio a la justicia. Juana de Castilla no perdió la razón. Se la robaron junto con la libertad, el reino y el nombre. Su locura fue sobrevivir 46 años para testimoniar con su cuerpo cautivo que ningún imperio vale el precio de una mujer encadenada. Su cordura fue morir sabiendo lo que nosotros fingimos ignorar, que cada piedra del imperio español está manchada con la sangre seca de la reina que nunca dejaron reinar.